Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Tras la derrota del Triexa y la Chaos Brigade habían pasado 4 meses. Pero antes de ese silencio, el mundo sobrenatural había sufrido una guerra devastadora que se prolongó casi 6 meses. Una de las batallas más complicadas y sangrientas de toda su historia. Una guerra que cegó incontables vidas y que empujó a varias facciones al borde mismo de la extinción. Durante aquel conflicto, los combates eran brutales y no se limitaban a un solo frente. Cada día, entre 4 y 6 regiones distintas eran atacadas, lo que obligaba a dividir fuerzas y estrategias. Y cuando caía la noche, los enfrentamientos recordaban a la Segunda Guerra Mundial. Luchas cuerpo a cuerpo donde la magia quedaba de lado, y la espada o el cuchillo eran las únicas garantías de supervivencia. En ocasiones, la Alianza aprovechaba la oscuridad para emboscar campamentos enemigos o sabotear instalaciones, aunque otras veces eran ellos los sorprendidos. Los campos de batalla podían variar entre ciudades estratégicas de cada facción o vastos parajes abiertos. La duración de los combates dependía de la resistencia de cada bando. Algunos enfrentamientos se resolvían en 20 o 30 minutos, mientras que otros podían prolongarse 1 o 2 horas. Pero cuando la lucha se intensificaba, era posible que un solo frente ardiera durante 3 o incluso 4 días seguidos. Eso obligaba a tomar decisiones extremas. Morir defendiendo, morir conquistando, o retirarse para reorganizar fuerzas. Hubo quienes eligieron sacrificar sus vidas para ganar un poco más de terreno, y otros que se retiraban a tiempo, esperando contraatacar con mayor fuerza. La Alianza no era la excepción. Cuando los superaban en número, algunos se replegaban, mientras que otros permanecían atrás, entregando sus vidas para dar a sus camaradas la oportunidad de escapar. Así fue, una y otra vez, durante 6 largos meses. 6 meses en los que cada batalla era una ruleta de sangre, sacrificio y estrategia. Un combate brutal, a pesar de las innumerables bajas, nadie cedía terreno. Pero como alguien dijo una vez, todo lo que empieza, debe terminar. En un punto cero, donde el mundo humano y el sobrenatural parecían encontrarse, 2 ejércitos se mantenían frente a frente. Tras meses de una guerra agotadora, el clímax estaba ante ellos. Aquella batalla no sería solo la última, sino también la más feroz y destructiva de la historia. Un todo o nada. Ganar, o desaparecer. Los ejércitos aguardaban como estatuas, expectantes a una señal invisible. De un lado, los defensores del equilibrio entre lo humano y lo sobrenatural. Del otro, quienes anhelaban el control absoluto, dispuestos a sumir el mundo entero en terror. La tensión era tan densa que parecía detener el tiempo. Los líderes, al frente de sus tropas, contenían la respiración. Bastó con que una gota de sudor cayera al suelo para encender la chispa. El choque fue inmediato y devastador. Hechizos y explosiones iluminaron el campo, dragones aliados y dragones oscuros surcaban los cielos, y el eco metálico de las armas resonaba sin tregua. La muerte se esparcía sin distinción. Miles caían, cientos más quedaban heridos, pero nadie retrocedía. En medio del caos, un rugido estremeció los cielos. Issei, tras un combate encarnizado, derribó a un dragón maligno, el más fuerte del bando enemigo, y lo aniquiló con un golpe final. Apenas hubo tiempo para celebrar. Un nuevo rugido, colosal y aterrador, resonó en todo el campo de batalla. Una tormenta furiosa se manifestó, y en lo alto del cielo apareció un círculo mágico grabado con runas ancestrales. Quienes conocían su significado temblaron de terror. Una sola palabra se repetía en los labios de los más sabios. Triexa. La bestia del apocalipsis estaba por despertar. Los líderes de la alianza se reunieron de inmediato, buscando desesperados un plan para contener a semejante monstruo. Los rugidos se intensificaban, cuando de repente, otro sonido rasgó el horizonte. Un rugido diferente, majestuoso. De un portal emergió un dragón colosal de escamas rojas, cuya imponente presencia eclipsaba todo a su alrededor. Su sola aparición era digna de un ser que encarnaba el poder mismo. Pero al salir completamente del portal, se dirigió con dirección al Triexa para confrontarlo. Abriéndose paso entre los enemigos, eliminaba a cualquier enemigo que se metía en su camino. Por otra parte, en medio del campo de batalla, una armadura carmesí arrasaba con todo enemigo que se interponía.
Era él, el castaño, aquel joven pervertido obsesionado con los pechos. Pero algo había cambiado. Ya no era aquel chico de antaño. La guerra lo había moldeado, marcado por la sangre y la muerte que había presenciado. El joven inepto, torpe y sin remedio había dado paso a un guerrero serio, calculador y con una determinación inquebrantable. Proteger a aquellos que consideraba su familia se había convertido en su prioridad absoluta. Issei avanzaba entre sus rivales, masacrando a puño limpio a quien se le acercaba. Pero tras tanto combate con la armadura puesta, notó que su magia comenzaba a disminuir. Para no agotarse por completo, desactivó su armadura, transfiriendo previamente su energía al cuerpo para recuperar fuerza de inmediato. Con un gesto firme, invocó su espada, la Riseiken, la espada de la estrella dragón. La había despertado durante uno de sus entrenamientos, y solo elegía a portadores dignos, aquellos con un corazón puro y una voluntad inquebrantable. Lo mejor de esta katana era que no consumía mucho poder mágico, sino que dependía de la fuerza de voluntad de quien la empuñara. Mientras más fuerte era el espíritu del portador, más poderosa se volvía la espada. Con la Riseiken en mano, Issei siguió abriéndose paso entre enemigos, cada golpe cortando la tensión del campo de batalla. Su objetivo estaba claro: el círculo mágico flotando en el cielo. Con cada minuto que pasaba, el sello que contenía al Triexa se resquebrajaba, y el tiempo se volvía cada vez más crítico. De fondo se podía ver al colosal dragón de escamas rojas, abriéndose paso entre los enemigos. Con dirección al Triexa, igual que él. Mientras avanzaba entre enemigos, Issei se topó con una figura familiar. Una joven de cabello corto y mirada seria. Sona Shitri, la presidenta del consejo estudiantil. Empuñaba la Mizukagami, su espada, y combatía con una elegancia propia de ella, precisa y calculada, como si cada movimiento hubiera sido pensado con antelación. A su alrededor, su séquito libraba sus propias batallas, aunque el cansancio se notaba en sus rostros. Todos menos Sona, que seguía firme, serena, administrando su poder con frialdad. No lo derrochaba en ataques masivos como sus compañeros, sino que lo usaba con eficacia quirúrgica. Fue entonces cuando Issei desenvainó la Riseiken y desató su técnica. Risenbakuretsu. En un parpadeo, un resplandor carmesí atravesó el campo. En cuestión de segundos, todos los enemigos alrededor del grupo Shitri cayeron al suelo, derrotados. Sona, al reconocer al autor de aquel ataque, simplemente sonrió. Frente a ella estaba un pelinegro castaño que también le devolvía una sonrisa, esa misma expresión tan característica de él. «Hola, Issei. ¿Cómo estás?», preguntó Sona, con una ligera sonrisa mientras se acercaba. «Hola, Sona. Estoy bien, ya sabes, masacrando enemigos, lo de siempre», respondió él con un tono relajado, aunque acto seguido preguntó, preocupado. «No les pasó nada, ¿verdad?». «Estamos bien», dijo ella, ya frente al chico. «¿Y a ti? ¿No te sucedió nada?». «Jaja, no, estoy intacto», contestó Issei manteniendo su sonrisa. «Me alegro. Solo ten cuidado, no te confíes», advirtió Sona con firmeza. «Lo tendré en cuenta, lo mismo digo, ten cuidado tú también», replicó él en un tono algo burlón. «Jaja, ni que fuera yo, Issei», respondió Sona, conteniendo una risa. Ambos rieron un instante, mientras el séquito observaba en silencio. Todavía no se acostumbraban a ese cambio en el humor de su ama cada vez que estaba cerca del pelicastaño. Issei estaba por añadir algo más, cuando de repente un rugido ensordecedor, seguido de un gran estruendo, sacudió todo el campo de batalla. Dos dragones colosales habían comenzado a pelear en el cielo, y al mismo tiempo, una nueva horda enemiga apareció en el horizonte. «Esto no va a terminar rápido», dijo Issei, mientras clavaba su mirada en Sona. «Bueno, tenemos que seguir combatiendo». «Sí, no hay de otra», respondió ella con seriedad, mirándolo de frente. «Irás a pelear contra el Triexa, ¿verdad?». «Sí, iré», contestó él con una leve risa. «Tengo que hacer algo, y creo que con mi poder actual al menos podré darle un poco de pelea». Su voz sonaba firme, mientras una nueva horda se acercaba a toda velocidad. Sona solo pudo suspirar, aunque en sus labios se dibujó una pequeña sonrisa. «HMPH, la verdad nunca cambia contigo. Solo ten cuidado y no te confíes». Dicho eso, desenvainó su espada con elegancia.
Issei la imitó, sacando la suya con una sonrisa confiada. Lo mismo digo, Sona. Cuídate y no te confíes. Jaja, ni que fuese yo, Issei. Respondió ella con una leve risa, cruzando miradas con él. Issei avanzaba con fuerza implacable contra el ejército enemigo, abriéndose paso entre la multitud con cada golpe, mientras el clan Sitri lo seguía de cerca. El combate era brutal. Durante 2 largas horas, los estruendos de explosiones, choques de armas y rugidos de batalla resonaron por todo el campo, convirtiendo la tierra en un escenario de caos. Todos luchaban hasta el límite de sus fuerzas para detener la amenaza. En la primera línea de la alianza estaba Issei, seguido del clan Sitri, el grupo Gremori y los líderes de cada facción, hombro a hombro en un combate desesperado contra la oscuridad. Con el paso de las horas, poco a poco el rumbo de la batalla empezaba a inclinarse. Aunque la alianza era superada en número con creces, nadie retrocedía. La estrategia combinada, la determinación férrea y la voluntad inquebrantable de sus combatientes empezaban a abrir camino hacia la victoria. El final de aquella contienda se aproximaba. Solo quedaba derrotar al Triexai y al líder de la Brigada del Caos, Dicebim Lucifer. De pronto, el choque titánico de 2 dragones estremeció toda la zona, sacudiendo el aire con ondas de pura destrucción. Pero un estruendo aún más brutal sacudió la tierra. Uno de los colosos fue derribado desde los cielos, estrellándose contra el suelo con una violencia que hizo temblar todo el campo de batalla. Era el dios dragón de los sueños, Greared. Su cuerpo colosal yacía en el cráter recién formado, marcado por heridas profundas y críticas. La sangre carmesí se esparcía sobre sus escamas, manchando el símbolo viviente de poder absoluto. El campo entero quedó en un silencio sepulcral. Durante un instante eterno, hasta los guerreros dejaron de combatir, como si el mundo mismo contuviera la respiración ante la caída del dragón de los sueños. El silencio que había seguido a la caída de Greared se quebró con un rugido que heló la sangre de todos los presentes. Desde el cielo descendía el verdadero origen del caos. El Triexa, la bestia del apocalipsis, liberada al fin de sus cadenas. Sus 6 cabezas rugían al unísono, y con cada paso, la tierra se resquebrajaba. Issei apretó los dientes al ver a Greared inmóvil en el suelo. El dolor y la rabia lo consumían, pero dentro de él surgía algo más fuerte. Una determinación inquebrantable. No dejaré que todo acabe aquí, murmuró mientras empuñaba a Riseiken, cuya hoja brillaba con un fulgor carmesí que respondía al espíritu de su portador. En un estallido de poder, su armadura carmesí recubrió su cuerpo y se lanzó al frente, directo contra la bestia. El campo de batalla entero se iluminó con los destellos del choque. Cabezas colosales contra la espada del dragón carmesí. Cada golpe resonaba como un trueno, cada embate sacudía la tierra. Risen, Krizankai. Gritó Issei, alzando la espada con ambas manos. La katana se encendió como una estrella, y con un tajo descendente liberó una onda de energía que atravesó el pecho del Triexa. El rugido de la bestia se transformó en un alarido desgarrador mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse, consumido por el ataque. El silencio volvió a caer. La gigantesca bestia, que había desafiado a los dioses, se desplomó en el suelo, derrotada. Issei, aún de pie, intentó sonreír. Pero la sangre resbalaba por su rostro, y sus fuerzas lo habían abandonado. La armadura se deshizo en fragmentos de luz, y Riseiken se desvaneció junto a él. Issei. Al menos, lo logré, susurró con una débil sonrisa, antes de desplomarse inconsciente sobre el campo de batalla. El estruendo de la caída del Triexa se desvaneció poco a poco, dejando tras de sí un silencio que parecía imposible en medio de aquella guerra. Al fin, después de meses de un combate brutal, de miles de caídos y heridas imposibles de contar, la bestia del apocalipsis había sido derrotada. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo sobrenatural podía respirar.